Buenas tardes, soy Arturo Garza de Wacom. Les damos la bienvenida el día de hoy a este webinar en el que vamos a estar platicando con Bernardita Ojeda. Bernardita, gusto en saludarte, gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, yo creo que todo el mundo ha tenido oportunidad de saber de qué vamos a estar platicando. Vamos a estar platicando acerca de las consideraciones importantes, digamos, que un profesional como Bernardita hace al estar en la creación de un personaje de una serie animada, ¿no? Em, Algo importante también a comentarles, Bernadita definitivamente ha estado en la industria por mucho tiempo. Ella es chilena, ha sido creadora de varias series animadas de, de televisión. Y bueno, yo creo que va a ser algo bien interesante que nos va a poder platicar Bernadita muchas cosas. Vamos a poder aprender cosas, compartir cosas también. Y esto me lleva también a comentarles que bueno, ese es un webinar, está basado en Internet, como todos lo saben ya. Y la intención nada más es como decirles un poquito de qué se trata, cómo es, cómo funciona. Y ustedes van a ver que tienen la parte de preguntas. Em, vamos a estar, vamos a estar manejando esa área en la parte de preguntas como el lugar preferido precisamente para que ustedes puedan hacer algunos comentarios, algunas preguntas directas a Bernardita. Lo que yo hago básicamente es estar tratando de entender las diferentes preguntas que ustedes puedan llegar a estar teniendo y entonces platicar con Bernardita para que ella nos pueda pues aconsejar o darnos sus comentarios de acuerdo al tema que ustedes pregunten. Por cuestión de ancho de banda y por cuestión de experiencia, el audio no se abre, entonces ahí sí les pido una disculpa para los que pensaban que a lo mejor podríamos llegar a estar platicando todos. Si fuéramos poquitas personas sería fácil, pero somos muchas personas ahorita. Y bueno, básicamente son las únicas reglas, digamos. Vamos a estar, como les decía, arrancando por aquí. Y bueno, yo creo que vamos a iniciar, Bernardita. No le demos más tiempo a las Más cosas. vueltas. Exactamente. Entonces déjame pasarte la parte de la presentación a ti. Ya, Y bueno, ya tienes el control. ahí. Ahí sí, Ahí estamos. Perfecto. ¿estamos? Sí, ya estamos. Bueno, hola a todos. Voy a prender un segundo la cámara para saludarlos. A ver, creo que ahí sí. Sí, ahí estamos. Hola a todos. Bueno, gracias Arturo por invitarme a participar en esta webinar. Nunca había hecho esto, así que me parece entretenido estar en contacto con tanta gente y de tantos lugares diferentes. Em, Bueno, complementarle un poco lo que dijo Arturo. Yo llevo más de 10 años haciendo personajes y principalmente series infantiles, series de animación. Lo de infantil podría cambiar en algún momento, pero series de animación. Hicimos acá en Chile la primera, o sea, hicimos la primera serie de animación que se hizo en Chile y yo diría que tenemos como harta experiencia en inventar cómo se hacen las cosas. Acá no había mucha animación antes de serie ni de personaje, entonces hemos tenido un poco que abrirnos pasos, inventar formas de hacerlo y también a la chilena, como decimos nosotros, yo creo que también es como bien a la latinoamericana, con poco presupuesto, Mucha etcétera, con creatividad. harto ingenio y creatividad. Entonces, esa es un poco nuestra historia. Y le voy a contar, ahora voy a apagar la cámara porque me es más cómodo no mirarme a mí misma todo el tiempo y mostrarle algunas cosas, algunos videos y también hacer un ejercicio práctico de dibujar un personaje y mostrarle un poco las herramientas que yo uso al momento de la creación. Así que voy a apagar por aquí. Ah, decirles también lo que decía Arturo, que si quieren hacer preguntas, yo no tengo problema en que interrumpan, en que digan lo que piensan, en que pregunten, y Arturo va a estar un poco coordinando ese tema para que no sea una locura. ¿Ya? Eso, voy a apagar. Totalmente de acuerdo. Ya, entonces ahora ya solo, solo ver mi pantalla, ¿no? Eh,
Bueno, quería partir como por contarles un poco. Yo tengo acá algunos, son poquitos slides, pero quería mostrarles un poco el tema de hacer personajes para series. Espérenme un segundo. No, no me esperen nada. Esperen un segundo. Ya, disculpen, era mi marido y podría ser algo de mi hija, entonces lo tuve que derivar. Ya, Muy ahora sí, bien, disculpen. sin Em, problema, Bernardita, no te preocupes. Esto es casual, la idea es pasar un rato agradable sí, en lo que tú nos sí. platicas. Así que, a ver, espérenme, que puse presentación. Ahí, bueno, lo voy a hacer así, ¿no? Em, yo diría bueno, la creación de personajes de una serie, lo primero es tener una idea, ¿no? De serie en general, que puede partir desde el personaje o desde otros lugares, pero el personaje siempre está como circunscrito a un mundo, a una idea, a un concepto, a una premisa, que es lo que define la serie. En ese sentido, en una serie animada de televisión o de internet, porque ya está como felizmente bastante borrada la línea entre la televisión y la internet, y ya podemos ver las cosas de internet en nuestras televisiones y bajar por internet las cosas de televisión, entonces un mundo que se está uniendo para beneficio de todos, creo yo. Cuando inventamos una serie, yo diría que pensamos en varias cosas. Eh, Bernardita, no sé si la ¿Mm? presentación tiene alguna animación, pero no está en modo de presentación. No, estos son Ah, slides y después viene una animación. No la puse en modo de presentación porque se pasa sola, entonces así muy bien, puedo yo manejar el tiempo. sin problema. Sí, pero tiene un par de animaciones, pero ahí ahorita. Eh, Pensamos para quién, no con la idea de hacer un producto publicitario, de crear una serie o una historia y pensar en el público como consumidores solamente, sino que pensamos en para quién como muy reflexionando sobre qué quieren ver esos niños, qué los divierte, y principalmente porque tuvimos experiencias de hacer series muy densas y muy complicadas para niños y que finalmente habrían funcionado mejor con adultos. Ok. Eh, y otra cosa que pensamos mucho y que es como que el tema que hoy día nos convoca es quién es el protagonista, quién es el personaje, qué quiere, en qué piensa, qué desea, y hacemos un perfil muy profundo del personaje, porque finalmente el protagonista de la serie es quien está al centro y en el fondo quien impulsa la serie y que es el motor de la serie. Yo diría que en una serie el personaje protagonista es lo más importante. Por ejemplo, para mostrarles algunas cosas, ahí lo ven. Este es uno de nuestros personajes de esta serie, se llama Zumbástico Fantástico, y este personaje se llama Chanchiperri, que es una mezcla entre perro y chancho. Esta es una serie que hicimos acá en Chile con una productora que se llama Zumbástico, que fue transmitida en Latinoamérica por Cartoon Network. Oye, me preguntan aquí un Entonces, poquito, Bernardita, ¿mm? cuando ustedes piensan digamos, las personas objetivo, en los niños o infantiles objetivos, Ujú. ¿en qué rangos de edades son las que más o menos, hay algún rango así preestablecido o básicamente Sí, ustedes piensan, sí, hay alguna como categoría definida principalmente, algunas por la publicidad, por el mundo de la publicidad, otra por el mundo de los concursos, porque del concurso me refiero a los financiamientos. Generalmente para hacer serie uno consigue los financiamientos como en algún concurso de coproducción o fondos de gobierno, etcétera. Y ahí se definen categorías en donde participar. Y generalmente las categorías son preescolares, que son niños de menos de 6 años que todavía no van a la escuela, eh, y mayores de 6 años que en algunos concursos
o en la publicidad se dividen en niños de 6 a 10 y niños mayores de 10. Porque niños mayores de 10 ya son considerados como preadolescentes. Son niños Ok. que ven poca animación y que ya están más en contacto como con series más filmadas como las típicas de, no sé, iCarly o esas series como más O tal Disney. vez algo como manga o algo así más de Claro, adolescente, también ¿no? entran como en ese mundo un poco más complejo. Ok. Entonces, existen esas categorías. Entonces, es muy importante pensar en esas categorías porque realmente las diferencias de edades son significativas y los intereses son significativos. Y también yo diría como la capacidad o de complejidad va aumentando. Entonces, por ejemplo, a un niño menor de 6 años, el humor tiene que ser muy blanco, eh, las series son más musicales, los personajes son muy brillantes y más simples. En cambio, en series como para niños de ya mayores de 6, uno puede utilizar un humor mucho más complejo, están tienen, aparte los niños ahora, tienen gran experiencia y bagaje como audiovisual. Ven mucha televisión, tienen el control remoto en sus manos, por lo tanto han visto mucho y son capaces de entender mucho. Así que es súper importante también, diría yo, como no subestimarlo Claro, y hacer claro. claro, ellos ya tienen acceso a YouTube también y muchas A cosas. YouTube Hay ven lo que mucha información quieren, ahorita. mucha información. De hecho, yo diría que los niños ahora también hacen sus propias cosas muy fácilmente, con un teléfono, con un smartphone o con una aplicación, con sus iPads o de millones de formas, ellos están haciendo producción audiovisual ellos mismos, cosa que no pasaba en mi generación. O sea, de hecho, por ejemplo, yo tengo 36 años y yo soy de la generación que tuvo infancia sin internet. De Y eso acuerdo. hace una diferencia radical. O sea, yo accedí al internet de la universidad. Entonces yo no tuve una infancia o no tengo ese bagaje audiovisual de haber visto muchas cosas, lo que yo quería, sino que los años 80 lo que pudimos ver acá en la televisión, en dictadura además. Entonces, son otro tipo de personas y hay que tratar de entenderlo y de poder un poco como acercarse a este mundo que tienen ellos, que es distinto al nuestro, Totalmente de acuerdo. súper distinto. Entonces, bueno, por ejemplo, este es Chanchi Perry. Entonces, una serie que se creó desde el personaje. O sea, un día nos juntamos con un grupo de amigos que querían hacer una serie y a partir de este personaje que a mí se me ocurrió, que solo porque aquí se dice Chanchi Perry, así como es una cosa cariñosa, así, ay, mi Chanchi Perry, a mí se me ocurrió como agarrar esa palabra, el significado literal de esa palabra, y hacer un personaje que fuera una mezcla de chancho con perro. Y Ok. después de eso, desde dibujar de la mano, por ponerle algún elemento que como que lo nutriera, le hice como un poco como una gráfica de que tuviera antifaz y que quizás y un gesto de malo, entonces dije este personaje es malo y es un superhéroe malo. Eso tenía yo cuando empezamos la serie, es Ok. malo. O sea, Entonces a partir de Chanchi es como si fuera es un puerco en Chile. un puerco, Ok, puerco, sí, puerco, claro. En Brasil le dicen porco cachorro ok. y en Estados Unidos es piggy doggy, Piggy Doggy. piggy doggy. Entonces a partir de este personaje le inventamos un mundo. Entonces dijimos que Chanchi Perry sea un personaje muy malo, pero que vive en un pueblo muy bueno, en que todos son buenos y que todo es rosado y que su mamá es muy hostigosa y muy melosa y él vive haciendo planes de maldad para destruir este pueblo, pero en el fondo el pueblo tiene tan buena vibra que siempre se revierten estos planes y cada vez lo aman más. Entonces de eso se trata Chanchi Perry. Entonces aquí tengo atrás está su mamá, eh, aquí no podemos ver el mouse, pero atrás está su mamá y su vecina, eh, que son muy dulces y lo persiguen, y está Perrichan acá adelante junto con él, que es un perro que se encargó por internet como un perro pequeño, que es igual de malo que él. Le encargamos un perro por internet porque funciona mucho el tener dupla, porque si no,
Chanchi Perry cuando hace sus planes, ¿con quién hablaría en el fondo? Entonces funcionan mucho las duplas, como, no sé, Bob Esponja y Patricio. Patricio. eh, y hay muchos ejemplos de O duplas. Pinky y Cerebro. Claro, Pinky Cerebro, Ren y Stimpy, funciona mucho porque en el fondo así uno puede como meterse en la mente de los personajes a través de que dialogue con alguien, básicamente. De Entonces acuerdo. pusimos estos dos malos en este pueblo de bondad. Entonces, mira, les voy a mostrar un pedacito para que ustedes más o menos entiendan la dinámica de cómo funciona. El audio no se escuchó, Bernardita, ¿es sin audio? No, yo tengo audio. Ah, quizás tengo que sacar el audífono. A ver, espérame. O... ¿Ahí? Exacto. ¿Tú escuchas? Sí, sí, te escucho. Miren qué lindo se puso el cielo, niñita. Es Chanchi Perry que nos prepara una sorpresa de amor. ¡Qué linda su risa! ¿Cuánto grande? Quiero ser igual de tierna que tú, Chanchi Perry. ¿Se escucha? Sí, se escuchó muy bien. Ah, ya. Bueno, esa es la dinámica. Cualquier cosa que haga Chanchi Perry, ellos lo interpretan desde su punto de vista de bondad y lo encuentran bondadoso y quieren ser como él y eso le va generando cada vez más rabia a él. Entonces, ese es un ejemplo de una serie creada a partir de un personaje al que le creamos un mundo alrededor. Entonces, por eso yo, a pesar de que hay otras series que parten desde otro lugar, digo que el personaje en una serie es, no sé, lo más importante. De acuerdo. Me preguntan en qué software dibujas a los personajes, Bernardita. Mira, yo, que después les voy a mostrar un poco, dibujo en Illustrator. Ok. Eh, creo yo que, bueno, eh, el Illustrator ayuda mucho a personas como yo que no tenemos yo no tengo como un gran dibujo académico súper que me permita hacer como buenos giros, dibujar a mano suelto. A mí yo soy más gráfica, yo vengo del diseño más que de la ilustración directamente. Entonces a mí el Illustrator me ayuda mucho en ese sentido. Entonces lo que hacemos generalmente es que yo dibujo los personajes, que cuando los dibujos se ven más o menos como lo que ustedes ven en pantalla, y ahí lo toma un dibujante para poder hacerle los giros, para poder hacerle expresiones, y para poder dibujarlo y meterlo al programa de animación. Porque lo ideal sería a lo mejor que yo pudiera hacer todo ese trabajo, pero en realidad, bueno, cada uno con sus mañas, problemas y talentos, ¿no? A mí me sale muy bien dibujar ahí y no me sale también, por ejemplo, hacer los giros, los turnaround y dibujarlos de espalda, de lado, me voy de personaje. Entonces ahí es cuando entra el trabajo en equipo, que en la serie es súper importante. Sí. Entonces, Y todo el mundo está preguntando, estoy seguro que nos vas a platicar ahorita más adelante, porque comentaste eso, pero todos están preguntando ahorita que en qué software animas. nosotros por el momento animemos, más adelante también les voy a mostrar, pero animamos en Anime Studio Pro, Ok, que es un programa especializado de animación hecho por animadores que permite hacer animación 2D digital, en el fondo no tradicional, sino que con una marioneta animada 2D. Y ahora nos estamos pasando recién a Toon Boom, ok, o Harmony, que es como el programa, yo diría, como más estándar de animación internacional, donde se puede combinar más fácilmente esta animación CUT, diría yo, con 2D tradicional y se pueden hacer combinaciones. Es más complejo y permite hacer más cosas. Sí. claro, claro. Ah, mira, aquí tengo otro video, cortito. ¡Pobres estúpidos! ¿Que no entienden que soy malo? ¡Soy malo, muy, pero muy malo! ¿Dónde está el Chanchi Perrito más regalo de todo el mundo? Aquí. ¿Aquí qué? Aquí, linda mamita. ¿El idioma de perro?
Esto me gusta mostrarlo porque es como la relación que él tiene con su mamá. Y que siempre pasa de ser un superhéroe malo haciendo unos planes gigantes y llega la mamá y prende su pieza que en verdad es rosada, no negra, y le hace estos juegos como de cariñosos de mamá e hijo, como que son humillantes, que son típicas cosas que le pasan a los niños de esa edad, en que son rudos en el colegio, y llega la mamá a buscarlo, lo llena de besos y se mueren de vergüenza. Es un poco como recogido de la experiencia como de los niños de soy rudo y mi mamá me humilla, ¿no? De acuerdo. De hecho, están aquí comentando varias cosas de que está bastante interesante el humor. Sí, es un humor, yo diría que, bueno, nosotros esta serie la hicimos hace tiempo y tiene una animación bien básica y yo creo que en Chile nos pasó harto eso. En un principio, y bueno, ahora también, pero sobre todo en un principio trabajamos con presupuestos muy, muy reducidos. Entonces yo creo que eso definió un poco el humor de nuestras series, porque no teníamos la posibilidad de hacer grandes acciones, de poner muchos personajes en escena. Sin embargo, en el guión podíamos hacer cosas que fueran divertidas porque tenían un humor más oscuro, más complejo, más literario. Entonces yo creo que eso ha marcado harto como el humor de las series que se hacen acá, De de tener una acuerdo. premisa bien clara, etcétera. Bueno, a seguir y ya llegar al momento que todos quieren que de dibujar. Eh, yo diría que también es importante dónde sucede la serie, porque si uno hace una serie de terror como la que les voy a mostrar ahora, o de humor terror, es súper importante que pase en un lugar donde haya luces y oscuro, y es una mansión en este caso. Eh, entonces el lugar define bastante cómo es la serie. De acuerdo. Eh, no solo por gráfica, sino que por lo que el lugar te permite hacer. Eh, por ejemplo, otro ejemplo, es cuando yo creé esta serie que tiene más relación con el terror, que se llama Hostal Morrison, que es una serie que se emitió aquí en Chile y que se da en Argentina en este minuto, eh, que son los cuadernos donde yo empecé como a tirar ideas de cómo hacer la serie. Así lo hago yo. Hay gente que tiene un pensamiento como, o una metodología de trabajo más metódica, diría yo, que busca primero un público objetivo, un tema. Yo soy más desordenada para trabajar. Yo empiezo a dibujar cosas que me gusten y de ahí de repente se me ocurre algo. Así como bien, como espontáneamente diría yo, como desde la guata, desde lo más visceral. Entonces, no sé por qué en este viaje yo empecé a dibujar cosas medias como oscuras, diría yo. Gente, gente con estos ojos redondos, gente asustada, gente rara. Y de ahí nació, ahí mismo en la siguiente hoja de este cuaderno está el Morrison, que es Ok. una serie, que es nuestra última serie, como yo diría, una serie como más madura para nosotros, y que es estos son los personajes que también fueron dibujados en Illustrator, que les voy a mostrar ahora, y que es una niñita, que es el personaje que está más grande en pantalla, y que sus papás se fueron de viaje y utiliza su casa de monstruo con sus amigos monstruos para hacer un hotel, donde Ok. recibe humanos y donde recibe otro tipo de monstruos que no conoce, entonces se equivocan mucho, asustan a la gente sin quererlo y pasan muchas cosas divertidas en este hotel de partida manejado por una niñita y por monstruos, que algunos son torpes, etcétera, entonces pasan muchas situaciones ridículas. Interesante. Entonces, bueno, después les voy a mostrar un video, pero me voy a salir de acá para mostrarles un poco ya eh, cómo dibujo yo en Illustrator y les voy a mostrar, por ejemplo, este es mi archivo como de personaje, para que vean mi desorden. No, hay muchas cosas pegadas que ya no existen. Bueno, este es mi archivo, por ejemplo, de personaje. Después voy cambiando y respaldando porque si se me borra pierdo todo, ¿no? Ok. Pero ese es mi desorden de trabajo. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver, Pero entonces en un archivo lo que haces es que vas creando los personajes y los tienes. Esta es como tu biblioteca, que lo creas en un archivo y sí, luego lo mueves para acá. claro, y los tengo acá porque en el fondo también voy usando cosas de otros personajes, les saco los ojos a uno, eh, de algún personaje que ya he dibujado hago otros.
Entonces me sirve mucho tener los personajes acá. Y también hago anotaciones. Por ejemplo, acá hay un rebuse. Yo invento ese personaje que es un militar y digo usar bocas de Severina, que es otro personaje que no sé si está acá, pero lo voy a buscar. Esta. Yo creo, Oh, entonces esas bocas sé, como también es un personaje enojado, etcétera, que esas bocas sirven, que yo sé que ya las dibujaron los dibujantes, para este personaje nuevo, por de ejemplo. acuerdo. Que en el caso, por ejemplo, de este personaje no servirían, porque es un personaje que es como un hippie, que su boca siempre está más sonriente, entonces yo sé que estas bocas a él no le van a servir. O por ejemplo, eh, hay detalles que yo no dibujo y que se los dejo a los dibujantes que hacen los props. Los props se les llama a todos los objetos que tienen la serie, desde un lápiz, una silla, no sé, cualquier cosa es un props. Entonces, acá yo les propongo que, como este personaje es muy nerd, le pongamos unos binoculares colgando, y siempre está espiando a los vecinos, pongamos unos binoculares rosaditos colgando, así como que se los regaló su mamá de osito, rosadito. Y Así la parte de luego, personajes, Bernardita, ¿dirías que está relacionado en sí a la historia o tienes un set que siempre usas o qué cantidad de personajes tienes o cómo se maneja ese asunto? bueno, generalmente hacemos como, antes de empezar los guiones, una como reunión o varias reuniones como de creación colectiva, entre el que inventó la idea, que generalmente soy yo, el guionista, el jefe de animación también, y ojalá el músico incluso, donde definimos el mundo, donde nos vamos a mover. Entonces ahí definimos personajes que van a estar en toda la serie, que en general son un protagonista, una dupla para ese protagonista y dos o tres personajes secundarios que son como principales dentro de los secundarios. Esos personajes se crean primero, antes del guión, con personalidades, con gráfica, con todo. Entonces, en este caso, por ejemplo, eh, el personaje principal es Celeste, bueno, que están todos mezclados. Es Celeste, que es una niña monstruo, y que, por ejemplo, en esa reunión creativa nosotros dijimos, pero no parece monstruo. Entonces le inventamos que cuando ella se ríe o se enoja o algo le duele mucho, su cabeza se transforma en monstruo. Oh, ok. Entonces, en esas reuniones creativas también uno va como redondeando el universo. Porque la primera pregunta que me hizo, por ejemplo, mi sobrina cuando ve la serie es como, ¿por qué ella es monstruo si no parece monstruo? Entonces uno va buscando todas esas lógicas que hacen que la serie funcione y sea redonda. Claro. Entonces después que uno escribe el guión van apareciendo personajes dentro del guión. Por ejemplo, los huéspedes del hostal, algún monstruo, etcétera. Lo que aparezca en el guión, uno lo va dibujando a medida que van apareciendo en el guión. La forma en la que se mueve el personaje, Bernardita, tiene que ver quiero decir, es parte de lo que tú también trabajas o eso ya es como que decisión del animador. Es una combinación, porque en el fondo ya por la experiencia que uno tiene de dibujo, más o menos sabe qué cosas son muy difíciles de mover. Por ejemplo, aquí nos pasó una cosa que después tuvimos que arreglar, y es que, bueno, aquí no tiene las manos dibujadas. Yo siempre dibujo las manos en la espalda porque dibujo muy mal manos, solo por eso. Pero, Es tu truco. eh, claro, si tú calculas más o menos de qué porte sería la mano según este brazo, es más o menos así, ¿no? Sí. Entonces, cuando ella quiere, por ejemplo, taparse los ojos porque tiene susto, no funciona. Totalmente. Me pasa mucho, ¿no? Que a mí me gusta dibujar las cabezas grandes. Y en animación uno puede mentir, agrandar un poco las manos, pero lo que hicieron fue achicarle un poquito la cabeza finalmente. Pero, por ejemplo, yo hago mucho, a petición de los animadores, por ejemplo, que aquí voy a hacer, agrupar así, que la cabeza tenga cuello, y esté separada. Porque uno podría dibujar un personaje también que fuera, voy a dibujarlo, por ejemplo, así, ¿no? Que tuviera un cuerpo así y tuviera unos ojos, eh,
¿no es cierto? Ujú. Y animar eso, pero es mucho más limitado, pensando en una animación de marioneta. En una animación cuadro a cuadro uno puede hacer lo que quiere, deformar los personajes como quiera, pero en una animación donde lo que va a hacer es solo mover las partes y no crear nuevas partes, es mucho más difícil mover eso, ese personaje, que que yo puedo, en el fondo, bueno, si pongo el centro ¿Usas una tableta Wacom en todos tus procesos o sí, solamente en ciertos procesos? en todos los procesos. En Por todos los ejemplo, procesos. ahí bueno, le pongo el pivote en la pera y el animador puede mover y girar la cabeza fácilmente. En cambio acá yo lo que tendría que hacer es mover Claro, los puntos y eso se forma una animación más tradicional. Yo de uso acuerdo. tableta Wacom y yo hice una serie enorme, la primera serie que hice, que tuvo 22 capítulos de 22 minutos, que es mucho, con mouse, Con mouse. dibujando todo con mouse. Y es una buena pregunta Teníamos, que a mí me sale ahorita. ¿Mm? ¿Cómo sentiste la diferencia de trabajar No, la siempre en diferencia mouse con para una... nosotros es radical. O sea, desde como la salud de la mano, o sea, yo después de dibujar toda esa serie tenía una hinchazón de como donde uno apoya, el huesito donde uno apoya la mano, no sé cómo Ujú. decirlo, debajo del dedo meñique en el fondo, La zona del uh, túnel metacarpiano, precisamente, ¿no? un huevo morado gigante, cosa que nunca más me pasó con el lápiz y con la tableta. Y bueno, Claro. y de rapidez, de precisión, de comodidad, o sea, radicalmente distinto. Yo trabajo con una bambú normal, em, entonces uno tiene que hacer la costumbre de dibujar con la mano y no mirar el lápiz, sino que mirar la pantalla. Ahora tenemos una Cintiq que en el fondo resuelve eso y uno dibuja y mira el lápiz y dibuja en la misma pantalla, que es Claro. muy cómodo y también en el fondo también es un avance, o sea, es mucho más fácil manejar precisiones en la Cintiq que en la bambú. Pero yo estoy acostumbrada a la bambú y la voy usando una y otra distintamente. Y el vectorial, vendría siendo una comodidad en el sentido de la animación. Por qué no animación, digamos, tradicional de dibujo en sí? Bueno, aquí hay dos temas. Uno puede usar para hacer animación CUT, o sea, de marioneta, elementos vectoriales y también puede usar elementos de pixel. O sea, uno puede exportar las distintas partes. Por ejemplo, yo podría esta cabeza Ujú. exportarla con PNG, que significa que tiene invisible el blanco atrás, y exportar la pata y armar una marioneta, como les voy a mostrar después, Ah, ok, y moverla, no hay problema. Pero la ventaja del vectorial es que en el programa de animación reconoce los vectores. Entonces, por ejemplo, si yo quiero moverle esto, voy a poder hacerlo allá, en de el programa acuerdo. de animación. Puedo variar puntos. Sí, Entonces, por pues, ejemplo, sí, no si solo pasó algo puedo de mover... viento, ¿no? O lo que sea. ¿Ah? Digo, para dar el efecto de viento o algo, le puedes mover Por el pelo si ejemplo, quieres, claro. ¿no? Ujú. Entonces se agrega una variable, pues yo puedo mover la cabeza así y además mover este punto así para que el pelo se mueva al mismo tiempo que yo muevo la cabeza, lo que se De llama acuerdo. animación secundaria. Entonces tiene ventaja, es más flexible, diría yo, si uno usa vectores en el programa de dibujo y de animación. Pero entiendo que la creación del personaje, aun cuando tú haces un dibujo en un cuaderno, eventualmente la creación ya en sí, digamos, para producción siempre está iniciado desde vectorial, entonces. En mi caso sí. De hecho, yo como no tengo gran dibujo a mano, no paso por la croquera yo. Cosa que es muy mala, yo no lo recomiendo, pero yo creo en el Illustrator. Yo hago un círculo y lo varío, y después le pongo un ojo, y en el fondo, y después, si no me gustó este ojo, me gustaría más separado, yo lo separo. eh, De y acuerdo, ahí voy inventando el personaje y el programa me va ayudando, en el fondo. Por claro. ejemplo, como para ya meternos a dibujar. eh,
yo lo que hago es hacer básicamente esto. Yo digo, ya, voy a hacer un personaje y parto de forma geométrica, que es una comodidad mía, porque uno también puede decir como voy a hacer una cabeza y hacer eso, ¿no? Pero yo me queda muy cómodo usar formas geométricas. Ok. Entonces, por ejemplo, voy a poner un color más piel para que sea una persona. Y yo voy agregando formas, eso es lo que yo hago, que después varío, ¿no? Em, Voy a agregar unas orejas, por ejemplo, ¿no? Mm, Y después yo puedo afinar mi dibujo y decir, esta oreja no quiero que sea totalmente redonda, sino que tenga un poco más de forma de oreja, como yo pienso que veo que son las orejas. Voy a agrandarme un poco. ok. Y voy agregando elementos. Por ejemplo, un ojo, ¿no? Y voy eligiendo los colores con la paleta y voy ubicando. A mí me gusta mucho hacer ojos grandes. Entonces, por ejemplo, aquí hay una herramienta que a mí me sirve mucho. Voy a correr este ojo al medio para que se vea bien. Yo duplico el ojo, yo lo hago con comandos, pero con control copy y lo pego al frente. Entonces ahí tengo dos ojos. Y uso mucho esta herramienta que está acá, que es el cuchillo. Porque me permite en el fondo, por ejemplo, crear un párpado solo cortando. Se corto, esta herramienta, eso es lo que hace. Uno cruza la figura y la corta, la divide Mm, en dos. Si yo no cruzo la figura, no la divide. mm, No lo puede hacer, pero yo la cruzo y lo que hago es pintar este párpado. Puedo, no sé, seleccionar el mismo color de piel y quizás aclararlo un poquito. Y tengo mi párpado, ¿no? Y este de abajo lo puedo usar para hacerle un pequeño párpado abajo y copio el color de arriba. Entonces ahí borré el blanco. Entonces, por ejemplo, si yo pongo adentro, me permite también hacer un iris, por ejemplo, y ubicarlo detrás de esta capa. Entonces, al tiro yo le indico que esa capa está siendo de máscara en el fondo, me quedo arriba de esta, ¿no? Y ahí puedo agregar detalles como una pupila. ¿Usan Illustrator la gente que está mirando las personas? ¿Conocen Illustrator? sí, al parecer sí. Este, Sí. no, puede haber diferentes formas también la gente Sí. de dibujar, ¿no? Finalmente, claro, el concepto de ir agregando formas y de ir recortando. Entonces, por Claro. ejemplo, ahí ya tengo algo que puede considerarse un ojo. ¿Usas alguna Entonces, paleta específica de colores o las estándares de Illustrator o qué? no, generalmente lo que hago es crear un personaje como al ojo con mi gusto y después de ese personaje generar una paleta con distintas variaciones para que se generen los otros personajes dentro de la misma paleta de colores. Entonces, así van quedando todos los personajes más o menos similares. Esto que se ve acá, por ejemplo, que a mí me molesta mucho, queda una línea blanca, es solo visualización del Illustrator, que cuando Mm, uno exporta esa línea no se ve. Entonces, por ejemplo, ahí, eh, por ejemplo, puedo hacer una nariz. También uso mucho esta, donde puedo definir, por ejemplo, en este caso para la nariz, que no quiero que sea totalmente redonda, puedo definir cómo se curva el cuadrado, las orillas del cuadrado. Voy a poner ese, después lo cambio. Eso es lo que me gusta de Illustrator, que ninguna decisión es definitiva, que es lo que no me pasa con el papel. Entonces, esta nariz, este color de nariz yo lo puedo cambiar después. Y si no me gusta eso de arriba, lo corto, ¿no? ok. Y puedo, por ejemplo, no sé, hacer detalles cortando también. Por ejemplo, generar orificios en la nariz. Mm, Cuando uno está dibujando no muy grande, pasan esos errores en el Illustrator.
Y en Mm. vez de borrarlos, por ejemplo, vuelvo a usar la herramienta, eh, aquí más o menos a la rápida, ¿no? Y uso esto como volumen, por ejemplo. Me llama la atención, Bernardita, un poquito la técnica que utilizas, porque al mismo tiempo también eres dibujante, o sea, quiere decir, los dibujos que nos enseñaste al principio son hechos en cuaderno y con un lápiz o una pluma o no sé qué ocupes, ¿no? Eh, Sí, pero mi herramienta principal es esta. ok, eso es para Sí, bosquejar nada más, para sacar sí. ideas. Yo diría que ni siquiera para bosquejar lo uso yo, porque las cosas que me imagino, mi mano no es capaz de dibujarlas en el papel, pero sí me sirve mucho para inventar ideas, porque siento que cuando uno dibuja en el papel tiene una conexión más directa con la cabeza. Como esto es más lento, uno dibuja más pensadamente. En cambio, cuando uno, siento yo, que es una opinión, que cuando uno dibuja en el cuaderno así, dibuja más como cuando uno habla por teléfono, que es como pensamiento dibujado, diría yo, como en una libretita así, y salen cosas así muy espontáneas y que son realmente buenas ideas. De Por acuerdo. ejemplo, esa nariz. Bueno, vamos a dejar la naranja, no importa. Y voy generando nuevas formas, quizás una ceja. Pero si se fijan en general, eh, uso mucho figuras geométricas. Después, por ejemplo, puedo curvar y voy generando formas, pero parto mucho de figuras geométricas. Fíjate que aquí me sale una pregunta también. Típicamente la creación de un personaje es el trabajo de cuánto tiempo. Bueno, ya que tienes el concepto, ¿no? Porque creo que el concepto definitivamente es parte del proceso, ¿no? Pero me refiero que ya que tienes la idea, ya sabes qué quieres, cómo quieres que sea el personaje, ¿qué tiempo Claro. promedio tardarías en tener un personaje ya hecho? Que tiene etapas igual. Yo creo que yo puedo dibujarme un día, puedo demorarme un día quizá en dibujar el personaje, pero después cuando lo muestro a los animadores o a la animación, me van a decir, eh, estos ojos no sirven, porque, por ejemplo, me podrían decir, no sirven porque no tengo ninguna posibilidad de mirar hacia el lado más que solo eso. Ujú. Y eso. Entonces yo voy a decir, pucha, pero es que me gustan los ojos grandes. Bueno, lo voy a achicar un poco, los ojos, ya. Voy a achicar un poco los ojos, porque siempre hay que darle en el gusto, porque si no se enojan. Entonces voy a achicar un poco los ojos, y dentro de los ojos quizás voy a achicar un poco el iris, De cosa acuerdo. Tenga más de movimiento que tal vez, ¿no? haya más movimiento de que allá, Ok. ¿no? Entonces, hay un proceso también de ajuste entre el dibujante o el creador y los animadores, diría yo. Y también como van saliendo ideas. Entonces, por ejemplo, no sé, pues, en este mismo caso, yo diría, oye, este tiene muy cara, quizás, no sé, de tonto. Entonces, eso me da la idea de, quizás, no sé, pues me acaba la idea de que a lo mejor en vez de podría tener una cabeza mucho más grande, ¿no? Ok. Y que a lo mejor dejara de ser tonto o que fuera muy tonto y voy a resaltar esa tontera con un super peinado, como le decimos acá, a la cachetada o languetazo de vaca, ¿no? Como le voy a hacer un pelo eh, muy pegado a la cabeza como si él se lo peinara con gomina, ¿no? Ok. Entonces, también los personajes, a medida que uno los va dibujando, van cambiando estoy acá, según la idea, ¿no? A lo mejor. Ok. Interesante. Entonces, hago mucho esto también de copiar hacia el lado y después variar, porque claro, como las cosas no son simétricas, al copiarlo no me calza perfecto, pero yo puedo eh, ir variando las líneas. Y uno las varía también para que no se note como el espejo, ¿no? Y Demasiada simetría, ¿no? claro, demasiada simetría. Entonces, claro, y aquí las cejas a lo mejor voy a tener que aclararlas un poco para que se vean más. Y esta ceja me quedó debajo.
Eso no me gusta de Illustrator, que encuentro que es difícil. Yo vengo de freehand y que me gustaba mucho porque es menos preciso, entonces agarrar los puntos es más fácil. En cambio acá tienes que como que agarrar justo el punto que necesitas y es mi gran pelea con Illustrator, cómo se seleccionan las cosas, ¿no? Ya, Bueno, entonces, sí, este personaje, por ejemplo, cosas que son muy importantes en la personalidad, si yo le saco esos párpados de cansancio, ¿no? claro, queda Es mucho otro, más atento, ¿no? mucho más atento, ¿no? Eh, bueno, está con los ojos un poco desviados, ¿no? Pero bueno, ahí vamos, según la personalidad que vamos queriendo darle, también. Los personajes también, por ejemplo, yo como soy creadora, primero que ilustradora, generalmente, si tú te fijas, yo dibujo con actitud. Ella está con el ceño fruncido, mirando hacia arriba. Los animadores preferirían que uno dibujara un personaje totalmente mirando de frente, en posición de cruz, su cuerpo, Claro, para y que ellos después tengan... ellos digan la actitud. Ujú. Pero yo como estoy en un momento donde creo la personalidad de los personajes, creo con actitud y después el trabajo del dibujante es sacarle la actitud en el proceso que nosotros trabajamos, que es un proceso como que responde un poco a la habilidad de cada uno. Le saca la actitud De al acuerdo. dibujante. Entonces, por ejemplo, yo quiero ahora que no, ya me olvidé del niño tonto y quiero un niño muy sonriente, ¿no? Entonces, eh, no me alcanza la cara que tiene para hacer la gran sonrisa que quiero que tenga, ¿no? Entonces, eh, puedo variar y estirarle su... La parte de props que le llaman, que no, que son parte, digamos, ya de las escenas, también, digamos, como que las creaste alguna vez y ya tienes tu tu librería de props o... de props. Ujú. No, yo generalmente no dibujo props. Es un trabajo muy grande en una serie porque uno está muy acostumbrado a ver las series como espectador y no darse cuenta de todas las cosas y dibujos que hay. O sea, en una serie, en un capítulo deben haber 200 dibujos extras de props, 300. Entonces, lo que hacemos es definir líneas gráficas, colores y yo estar dibujando, revisando. Por ejemplo, en este caso, el personaje no tiene línea. Por ejemplo, entonces los props quizás tampoco van a tener línea. O sea, si yo dibujo, no sé, una manzana de props, seguramente sería, bueno, ojalá fuera color manzana y no fosforescente, pero sería sin línea, ¿no? Y a lo mejor tendría eh, un palito, Ujú. y esa sería mi manzana, ¿no? Pero por ejemplo, si yo este personaje, que me va a servir para mostrar otra herramienta, quisiera ponerle línea, yo uso mucho acá que se llama Pathfinder, que me permite combinar formas. Por ejemplo, aquí tengo las dos orejas y la cara, y si yo aprieto me une esas formas, me las deja unidas. Ok. Entonces yo puedo a eso agregarle una línea, ¿no? Y definir el grosor de esa línea y hacer ahora un personaje, por ejemplo, que su contorno tenga línea. Y la parte de capas, por ejemplo, te sirve o no es relevante para la creación de personaje en este caso? Bueno, eso es otra cosa buena de Illustrator. Yo no miro las capas, porque en el fondo las hace solo. O sea, yo, por ejemplo, acá, ¿dónde están mis capas? Windows, Layers, capas. Si yo me meto a estas figuras, yo la dibujé siempre en una capa, no me preocupé de eso, pero nada está pegado, no es como Photoshop. Si yo abro acá, cada elemento está en una capa por separado. Mm, Y es una cosa que hace el Illustrator automáticamente. ok. Si yo hubiera dibujado este personaje en Photoshop, tendría una pura capa y estaría en un problema. En cambio, Illustrator hace esto solo y cuando uno importa este dibujo, que es otra gracia que tiene el Illustrator, importa este dibujo al programa de animación,
respeta las capas que el Illustrator tiene. Entonces uno ahí puede agrupar, redibujar lo que quiera, etcétera. De acuerdo. Voy a sacarle la línea porque me sale más fácil hacer algunas cosas que quiero hacer sin línea. La línea, es gusto, Bernardita, porque yo, por ejemplo, a mí me gustan mucho los dibujos animados y veo que de repente es como que hay muchos que sí usan línea y de hecho hay línea un poco gruesa. ¿Es Sí, básicamente gusto de la persona que está produciendo sí, y son o tendencias también. Son tendencias? tendencias, sí. Por ejemplo, hay muchos dibujos animados, no sé, yo diría como bien como de inicio de los 2000 o por ejemplo, no sé, Padrinos Mágicos, Chicas Superpoderosas, que usan una línea muy gruesa en el contorno del personaje, ¿no es cierto? Como si fuera todo esto, y líneas más delgadas adentro, por ejemplo. Sí. La Ujú. animación más tradicional se caracteriza cuando es dibujo cuadro a cuadro entre una línea delgada, porque en el fondo lo que hace el dibujante es dibujar realmente esa línea, entonces modularla es más largo el trabajo. De Entonces tiene acuerdo. que ver también con la técnica. Nosotros se transformó en un sello nuestro, no usa línea también porque cuando, por ejemplo, dibujamos al principio, cuando teníamos menos herramientas de animación, era muy fácil, por ejemplo, si yo tenía un brazo, este es mi codo, me quedó como deformito, pero eh, era muy fácil mover un brazo. Espérate, que lo voy a hacer bien para poder explicar bien. Si este fuera mi codo, es muy fácil si no tengo línea, ubicar mi pivote acá y mover el brazo y ubicarlo bien y queda bien, ¿no? Claro. No. Pero si yo tengo línea en, lo- en, lo- en el dibujo, primero que nada, en el dibujo tengo que borrar esa parte de la línea. De acuerdo. ¿Ya? Que si yo la borrara, que en este caso tengo que hay que hacer un proceso para borrar, porque esa línea está pegada al color. Entonces tengo que separarla, ¿ya? Y por ejemplo, aquí selecciono la línea solamente, y con la misma herramienta corto, ¿ya? Por Mm. ejemplo ahí. ¿Qué pasa? Que ahí, bueno, más o menos arreglando se ve bien, pero si yo muevo el brazo, Se pierde. tengo problemas. Claro. Ahora los programas de animación tienen más herramientas para eso y tienen como un rig que se llama, que es que uno pone hueso en los brazos, que les voy a mostrar después, y que hace esa forma, arregla esto de manera más inteligente. De Pero acuerdo. hubo un minuto que eso no era así y nosotros decidimos hacer los personajes sin línea. Entonces gran parte de nuestro trabajo es sin línea. De acuerdo. Y así transformamos una técnica que nos gusta. De acuerdo. Nos están preguntando un poquito acerca de exportación, pero estoy asumiendo yo que si son vectoriales y utilizas, digamos, Toon Boom o el Anime Studio, que también es un programa basado en vectores, pues supongo que la exportación debe de ser totalmente transparente vectorial, ¿no? Sí, pero habían varios problemas con la exportación que se han ido resolviendo. Por ejemplo, en Anime Studio, cuando uno exportaba un dibujo como este, reconocía todos estos puntos que tienen una curva, la reconocía como, chuta, como, déjame hacerte un ejemplo, la reconocía, a ver, como, no con curva, sino que como una punta. Entonces había que eh, arreglar todos los dibujos. Entonces, si bien el dibujo llegaba en capa, llegaba vectorial, había que arreglar nuevamente todo el dibujo para que quedara igual a lo que uno tenía. Entonces era un doble trabajo. Entonces nosotros finalmente lo que hacíamos en ese momento era dibujar el personaje en Illustrator y después redibujar en el programa de animación. Pero eso Mm. no pasa en Toon Boom y pasa en mucho menos en el último anime ya casi no pasa. O sea, a veces hay algún punto que el anime leyó mal, entendió mal, quedó, no sé, Ok, así. Y uno tiene que volverlo, pero son unos pocos puntos. de acuerdo. Entonces uno lo ajusta un poco y queda. Y me gustaría, este comentario, Bernadita, básicamente solamente es de tiempo. Llevamos Ujú. casi 55 minutos. Entonces, nada más para que poderte comentar el tiempo nada más. Sí, miren, así como, bueno,
voy a mostrar una cosita y les voy a mostrar un video y me voy al programa de animación un poco para que vean cómo... Lo que hacemos nosotros también muchas veces, y que para esto también me sirve esta herramienta, es dar sombra. O sea, yo No. corto y oscurezco. Usamos mucho eso, ¿no? Y también se Mm. puede iluminar. Yo selecciono eh, esa forma, elijo otro color y hago un punto. Ay, Me eh, preguntan acerca de Flash, que qué opinas como herramienta de animación. bueno, Flash y anime es como la gran guerra, ¿no? Como PC Mac. Ok. Hay fanáticos de Flash y que hacen cosas impresionantes en Flash, eh, pero a mí no me acomoda. Principalmente porque, bueno, Flash tiene la herramienta de huesos del Flash, que yo me imagino que ahora habrá mejorado, pero hace un tiempo atrás era complicado de usar, tenía errores, y en el fondo la gente que usa Flash está muy ligada a la animación tradicional, es de dibujar cuadro a cuadro y que el Flash se usa como línea de tiempo. Totalmente. Eh, eh, yo hice una serie, la primera la hicimos en Flash, pero fue hace 10 años atrás, cuando el Flash no tenía hueso, y fue un infierno, diría yo. Ok. Eh, So, básicamente es una preferencia personal. mm, Te has, sen- totalmente, te has sentido cómoda con lo que estás usando y está sí, bien, ¿no? sí. Pero les voy a mostrar el programa que nosotros usamos. Yo no soy animadora, así que lo uso de manera como bien básica, pero, eh, por ejemplo, yo tengo el personaje aquí de Celeste, este es el Anime Studio 9, el último, y si se fijan, desde este personaje que yo dibujé, que tiene esa actitud, ¿no? De niña enojona, eh, lo traspasamos acá y ya no tiene actitud. ¿Estoy o no estoy aquí? Sí. Tiene la mirada fija, está en posición en cruz. Entonces, esa es la marioneta básica con que trabaja un animador y donde tiene dividido, ponemos esto para acá, en una carpeta las partes, ¿no? Oreja, pelo, Claro. Fíjate, ojos. Esto blanco que se ve acá es una luz que la previsualización no la muestra. fíjate que casualmente nosotros acabamos de lanzar una Intuos que le llamamos Intuos Manga. Y bueno, Ah, acá algo importante es que incluimos este software precisamente en esa Intuos ¿en Manga. serio? Sí, Wow, wow, creo que no, increíble. creo que no es la versión Pro, pero eventualmente para la gente que está iniciando, pues tiene la Ya, herramienta, ¿no? mira. Y bueno, ahí están las capas. Y la gracia de que es que, bueno, están por carpeta y adentro de cada carpeta que también les voy a mostrar, uno puede poner distintas expresiones. Entonces, por ejemplo, de este dibujo que es sin actitud ni nada, el animador, sin utilizar nada, casi nada extra, puede llegar a una posición como esta, ¿no? Ok, Em, entonces ya ubicándome en el uno y seleccionando todo el personaje, yo cuento bueno, varias herramientas, pero esto tiene un esqueleto, que es lo que se llama rig, donde yo asocio ciertas partes del personaje a estos huesos que se prenden de rojo cuando los toco. Entonces, si yo muevo ese hueso, se mueve esa parte. Y lo más importante es que tiene una relación entre ellos. Entonces, si yo muevo se mueven todos y no se separan, que es lo más importante de los huesos, porque no es solo un pivote, sino que es una relación entre ellos, ¿no? Que es lo que no movimiento. teníamos cuando usábamos Flash. Entonces, ¿qué pasa? Voy a volver a la pose. Si yo muevo, esta es mi línea de tiempo, ¿no? Eh, ahí. Esta es mi línea de tiempo. Voy a borrar esto aquí. Eh, donde voy desde el 1, estos de arriba son keyframes, uno puede elegir animar a 24 keyframes por segundo, que es lo que está seteado aquí, y lo que hago yo es decidir en tiempo, por ejemplo, quiero que al frame 12 mi cabeza haga así, y lo que hace el programa es hacer el intermedio.
del movimiento, ¿no? Y además me permite combinar, porque yo además quiero que haga así. Entonces el programa hace los movimientos intermedios, ¿no? Y De acuerdo. además el programa, como yo tengo el personaje esqueletado, respeta ciertas biologías del personaje. O sea, yo moví esta cabeza y no se separó del cuerpo. eh, Generalmente nosotros se pueden ponerle límite, esta no tiene. O sea, esta podría hacer eso, no es lo Claro. ideal. No, no es Generalmente, natural, ¿no? pues claro, eso no sé si alguien podrá, pero yo no. Bueno, pero es de Pero terror, a lo mejor se podría, ¿no? sí, ¿no? Claro, pero uno puede ponerle límite biológico al personaje para que decir al animador, esto se puede mover de aquí a acá. A Como veces quien es dice, útil para cada, eso. como que dice cada pose en lo que estás planeando la animación vendría siendo un keyframe. O sea, una pose es un keyframe. Sí, si te fijas, Marte, yo hice movimiento y él memorizó la cantidad de veces que yo roté. Ok, Sí, cada keyframe es una pose, podrías decirse así. Quizás los animadores no, para ellos las poses, porque hay poses extremas y hay intermedio entre esas poses, pero sí. Y otra cosa que me permite hacer, que también es muy útil, es lo que se llama switch. Por ejemplo, yo moví ese brazo y la mano quedó muy rara, ¿no? Entonces yo he dibujado antes mi set de manos. Mano derecha, y yo la tengo acá adentro. Entonces yo puedo elegir mano. Entonces yo elijo acá una mano, por ejemplo, en reposo, y puede ser esa, y después vuelvo al personaje y giro esta mano, se separó, entonces la puedo juntar. Y ahí la mano deja de estar rara. Entonces en el segundo en que llega, la mano cambia. Así se puede hacer, así es como también se hace el lip sync, ¿no? Yo aquí, por ejemplo, yo le puedo decir que en esta misma pose, en el frame siguiente, mantenga esa pose, pero que la boca sea esa. ok, Entonces puede hablar. ok, interesante. Lo mismo para los ojos, supongo que a lo Lo mejor está mismo para los pestañeando. ojos, Ok, y claro. Entonces, así es como un dibujo sin necesidad de hacer más dibujos como en la animación tradicional, va transformándose en un personaje eh, que se puede mover con ciertas limitaciones, de cuáles son los giros. em, a ver si hay acá solo tengo personaje de tres cuartos, pero generalmente uno dibuja personajes de frente y de espalda, y a través de ingenio nomás uno hace que se giren, pero hacer por ejemplo aquí un giro 360 en forma lenta es muy difícil. de acuerdo. Y por ejemplo, la parte de los programas que estás utilizando ya para la creación de la serie en general, ¿hay algún otro software que utilices también para fondos, para como After Effects Sí, tal vez o alguna otra cosa? sí, nosotros yo diría que usamos, bueno, Photoshop para los fondos, dibujamos mucho ahí por capas y después se pueden escanear trabajos a mano que uno haga y bueno, y combinar con digital. Y After Effects, el montaje, porque yo tengo este personaje animado, a veces tiene el fondo dibujado aquí mismo, otras veces yo voy a exportar este personaje eh, con alfa, ¿no? Aquí yo selecciono, no sé qué frames quiero exportar, mi formato, etcétera, y va a quedar, no voy a exportar ahora porque, va a quedar este personaje animado en el fondo, pero sin el fondo, en el fondo sin el fondo. Y yo monto este personaje sobre un fondo en After y hago la cámara. Aquí también tiene cámara, pero cuando es un paneo lento, la cámara tirita un poco. Estas son las cámaras. Por ejemplo, yo puedo rotar, alejarme. Incluso tiene un poco 3D esta cámara. O sea, puedo alejar un poco. eh, Según del personaje, yo puedo girarme un poco. Bueno, ahí tiene mucho seteo, ¿no? De, acu- de acuerdo. Eso yo lo exporto y lo monto en un
en un after, donde también puedo iluminar y, y hacer efectos, porque también hay que pensar que este personaje, este programa te permite dibujar los personajes, moverlos, pero hay cosas de efectos, por ejemplo, explosiones, fuego, que quizás uno quiera hacer con un look más realista o que el fuego ilumine la cara del personaje, eso todo es postproducción y que se hace nosotros en After. Hay otros programas quizás más complejos para hacerlo, pero nosotros usamos After porque nuestra serie principalmente la hacemos en este programa. Tienen poca postproducción, nosotros salimos casi listos de este programa. Ok. Oye, y bueno, pues una pregunta, me están haciendo mucho la pregunta de si existe posibilidad, que dónde se puede ver la serie del Hostal. Mira, en este momento hay algunas cosas subidas en YouTube, pero no está la serie completa en YouTube porque está en un momento en que la serie como que uno las guarda un poco para distribución internacional, entonces te exigen que no esté disponible. Yo Claro, espero lo más pronto posible tenerla disponible porque a mí me parece que es como el camino lógico que va a tener la serie, de que no creo que alguien vea menos una serie en televisión porque la serie esté disponible en internet. Me parece que son entiendo, cosas que se potencian, pero nos falta un poco de desarrollo en eso. En entiendo. Argentina, en Argentina en este momento se está transmitiendo por el canal Paca Paca. Ok. Eh, pero acceso como a nivel latinoamericano todavía no. Esperamos, porque estamos en algunas conversaciones con algún canal de cable, que Ujú, puedan transmitirla. ok, Pero les puedo mostrar algún pedacito. perfecto. Voy a buscar aquí. Mira, aquí les voy a mostrar el realmente desorden que tenía en mi escritorio antes de hacer una carpeta que dice todo y echarlo todo adentro. Eh, aquí tengo algo, por ejemplo, este es un resumen de un capítulo. Para explicarle por mientras que se los pongo, este capítulo está muy centrado en Boris, que es el vecino humano de los Morrison. Al lado de la mansión hay una casa de Boris, que es un niño muy normal y muy nerd y que está muy desesperado porque es muy intolerante con tener vecinos monstruos. Entonces él vive tratando de denunciarlos a las autoridades y en realidad a nadie le importa que sean monstruos, pero él tiene esa obsesión. Entonces es un niño muy nerd, muy intolerante y bueno, este es uno para que lo conozcan. Bernadita, ¿estás ahí? Se detuvo. Hello. Oh, En la quiebra. Nuestra vengarnos será. Maldición, la humanidad corre peligro. Yo soy el único que lo sabe. Rápido, Alfonsín. ¡Al Boris móvil! Es verdad, no tengo auto. Esto es serio, no estoy jugando. Y por comernos sus zanahorias, los topos están preparando su venganza. ¿Que nadie piensa hacer nada, acaso? Pero nos vamos a morir y nos va a doler. ¿Me van a decir que esto era su gran venganza? ¡Es ridícula! Déjalo, está loco. ¡No estoy loco! Eso es un resumen de un capítulo en especial, ¿no? está muy bien, muy interesante. Eso es Hostal Morrison. Bueno, espero poder tenerlo en línea pronto. Muy Y bien. en televisión de altos países de Latinoamérica. Bernadita, estamos llegando al final del tiempo que el webinar está programado. Ujú. Y el tema es que como que la herramienta de repente nos puede llegar incluso a cortar automáticamente, por así decirlo. Y creo que estamos en un buen momento para tal vez aceptar algunas preguntas más de las personas. Sí, Si quedó alguna duda por ahí, creo que ha sido sumamente interesante. Eh, excelente. Sí. y bueno, no sé si las personas que están escuchándonos quieran
hacer alguna pregunta, algo que falte. Pues me siguen preguntando lo del tema ¿De qué? de si están disponibles por ahí. Comentaste que tenías algunas, pero supongo que tienes Sí, hay algún que buscar Hostal Morrison en YouTube. Hotel Morrison, Hostal Morrison, ¿no? Y ya con eso lo Hostal puedes Morrison, encontrar ahí, ¿no? sí. Ok. Y bueno, yo creo que sí. Supongo que también aparte del sonido, me están preguntando acerca del sonido, pero bueno, también eso es todo otra producción, gente especialista de sonido grabando. ¿Hay Sí, algo que tú tengas que ver en el sonido? sí, porque como, bueno, como muy producción latinoamericana y chilena de bajo presupuesto, yo me toca dirigir como todo. Entonces me toca mucho estar en el sonido. Primero la grabación de voces, em, que se graban con los actores los guiones antes de animar, porque la voz es la guía principal para animar y para hacer los animatics y los storyboards. Entonces uno graba primero la voz y después anima. Mucha gente cree que uno graba la voz después porque muchas veces uno ve un making of de, no sé, pues, de una producción y están grabando las voces después, pero esos son arreglos o producciones de mucho presupuesto que graban dos veces. Pero es muy importante también el aporte que hace el actor en los personajes. De Entonces, acuerdo. funciona muy así. Entonces, una vez con la voz, yo hago una propuesta de sonido en el animatic con ruidos muy feos, pero que funcionan. Y el sonido se divide en dos, diría yo. El que compone la música, que lo hace de dos formas. Con una biblioteca de música, como con el espíritu de la serie, y pensando en temas que sean más de acción o de un momento triste, qué sé yo. Y luego él tiene el capítulo en sus manos y compone música para cada momento de la serie en específico. Y lo otro es la sonorización, que son todos los pequeños ruidos, point time, de cuando se caen, de cuando algo explota. Y Ok. ahí con más o menos profundidad, cuando se hace cine, se hace un foley muy profundo de cada hoja que se mueve, cada pelo, Acá se hace un foley como más cartoon, que se llama, que es como sonorizar los sonidos que son importantes para que se entienda la historia y Tú, para que corra. me preguntan un poquito acerca del mercado en sí de animación. Específicamente dicen en Chile, en el sentido de que si tú sientes que está creciendo o está un poco limitado, ¿qué tan prometedor se ve? Sí, yo soy como, tengo mucha opinión al respecto, soy un poco subversiva, pero sí, ha crecido mucho. O sea, yo hice la primera serie hace 11 años atrás y aquí no había habido ninguna serie hecha, lo que significaba que tampoco habían animadores, o sea, habían, pero era difícil de contactar, no había guionistas especializados en series. Y 10 años después, por lo menos en Chile, se han hecho 40 series animadas. Cuando uno quiere armar una producción, puede hacer un llamado abierto a animadores y seleccionar a los animadores con quienes quieres trabajar. Hay guionistas, hay producciones que funcionan mejor. Nosotros tenemos una suerte de tener un financiamiento de gobierno específico para series de televisión, entonces, eh, aunque se lo ganan muy pocas personas, es muy competitivo, hay un financiamiento ahí que ha permitido como lanzar la industria. Ahora, ¿cuál es nuestro gran problema como Chile? Que seguramente cada lugar tendrá problemas diferentes, es que los canales de televisión, que es donde se dan las series de televisión, no tienen áreas infantiles en Chile, o unas áreas infantiles muy reducidas, no le da resultado como negocio o financieramente rentable, entonces no tenemos mucho espacio para dar nuestras series, se dan en horarios muy temprano, una vez, entonces es como ese problema. Ahora, hemos solucionado ese problema y otros problemas asociándonos y trabajando con otros países de Latinoamérica. Ok, Y eso ha sido una cosa del último tiempo excelente. Por ejemplo, la segunda temporada de Stan Morrison, nosotros la hicimos en coproducción con Argentina, con Paca Paca. Entonces ellos aportaron financiamiento a la serie y trabajo, porque revisábamos los guiones en conjunto, etcétera. Y ujú, además, entonces ahora podemos transmitir Star Morrison en Argentina, no una vez a la semana como pasa aquí en Chile, sino que la dan 2 veces al día, todos los días, que es como está uno acostumbrado a ver una serie, porque la serie uno las ve muchas veces, los capítulos, sobre todo los niños, una, otra vez, lo ve, le da risa a otras cosas.
cuando uno ve una serie una sola vez no alcanza a como generar un vínculo con la serie. Claro. Entonces, las pantallas son muy importantes. Y en cuanto a la cantidad de personas que hoy forman tu estudio, Bernardita. Nosotros agrandamos y achicamos el estudio según la producción que tengamos. De En una acuerdo. producción como Tal Morrison, por ejemplo, nosotros estamos acá, estoy yo de directora general, hay un director de animación, un productor general, 5 o 6 animadores, 2 dibujantes, acá adentro. Y fuera está el audio, todo lo que es sonido, los actores, los músicos, el guionista también trabaja de manera externa. O sea, es un equipo como de 20 personas, diría yo, en total. De acuerdo. Pues bueno, yo creo que hay varias preguntas también acerca un poco de eso, de cómo, pero creo que ya lo comentaste, qué tanta interacción hay entre otros estudios, pero bueno, lo comentaste ahorita, que sí hay interacción, incluso hasta con Sí, otros países, dirías tú que... sí, y dentro de Chile también, porque somos muy pocos, o sea, una industria que lleva 10 años me refiero a las series, en Chile hay animación antes, pero no de series. Es una industria muy naciente, entonces somos pocos los que hacemos esto y nos ayudamos mucho y trabajamos colaborativamente también, porque hay proyectos que no podemos abarcar solos a veces, entonces nos asociamos y sobre todo y principalmente, que ha sido muy bueno, nos gremializamos también, armamos una asociación de animadores donde hemos podido conseguir algunas cosas, ir avanzando, juntarnos, compartir experiencia y también conseguir algunas cosas en los fondos, que se creen categorías especiales para animación, ir Claro, mejorando las condiciones en el fondo de trabajo. claro. Y la parte de 2D, 3D, tú has pensado en mezclarlas? ¿Te gusta el tema de mezclarlas o prefieres 2D nada más? Nosotros preferimos 2D nada más. Eh, a ver, 2D nada más hasta cierto punto, porque hay cosas que requieren 3D en el armado, pero como de visualidad 2D. Y me parece que son dos mundos muy vastos, muy grandes. Entonces nosotros hemos decidido mantenernos en el 2D y cuando queremos hacer 3D, lo que hacemos es asociarnos con otra empresa que haga 3D, porque son trabajos como que tienen características bien distintas también. Entonces, nosotros nos gusta este tipo de gráfica y nos quedamos aquí, en el fondo, y bueno, y tampoco rechazamos cosas cuando vienen con 3D, pero lo que hacemos es juntarnos con otros que lo hagan bien. Pero me preguntan dos cosas aquí interesantes. Me dicen que si tuvieras algunos libros que recomendarías acerca de animación y eh, que a qué edad empezaste con esto de la animación. Eh, yo voy a buscar un libro que acabo de encontrar porque es increíble. Por mientras, voy a hacer la publicidad a Amazon. Em, yo empecé a animar con mi proyecto de título de la universidad. Em, con mi proyecto de título de la universidad. Antes dibujaba un poco durante la universidad en diseño. No me acuerdo cómo se llama. Voy a buscarlo en el mail. Eh, en diseño yo empecé a utilizar la ilustración como herramienta. Eh, Me pasaba mucho que yo quería hacer una idea y, y no encontraba la foto adecuada en revista o en internet y empecé a producir mis propias imágenes. Se llamaba, espérenme, este está bueno. Bueno, yo diría, me voy a saltar de tema, que el libro principal de los animadores, en la Biblia de la animación, es un libro que el autor es, acá estoy en Amazon, Richard Williams. Richard Williams, Este libro es la Biblia del animador. En este libro yo diría que es el libro que mejor resume cómo deben ser los personajes, cómo hacer una caminata, cómo dar la intención a los personajes, y lo hace a través de ejemplos. Entonces es un gran libro. Ok, Entonces yo interesante. diría que... mm, y el otro que descubrí hace muy poquito, que acaba de salir al mercado, es uno sobre el fondo. Eh, no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, me puse nerviosa con esto del... Acá está. Ah, no. Bueno, no sé.
Pero hay otro libro ahí, en Amazon hay muchas cosas. Este yo lo Perfecto. recomiendo como a ojos cerrados. Pues bueno, pues muy bien. Yo creo que está muy interesante eso. Ya no hay tantas preguntas en este momento, Bernardita. Yo creo que estamos llegando al final del seminario, del webinar. Y bueno, primero quería darles las gracias a todos ustedes por haber asistido aquí. Y bueno, lógicamente también dar las gracias a Bernardita por todo este tiempo que haya invertido aquí. Decimos en México, decimos que el tiempo es oro. Creo que lo decimos en todos lados, ¿verdad? Aquí también, sí. Así que gracias por tu oro. Y bueno, si quieres decir algo más para poder terminar. No, también muy agradecida. Me parece importante poder compartir esto y otras cosas y de aquí para allá y de allá para acá, y de poder conectarse con otros países. Yo creo que lo que viene es trabajar en mucha asociación con Latinoamérica. Así que es importante que crezcamos en este tema. Así que para mí es una oportunidad súper Me están preguntando interesante. que si estás en Facebook o que si estás en Twitter o algo por el Estoy en estilo. Facebook. ¿Quieren seguirte las Estoy en Twitter y personas? estoy en Facebook. En Twitter es Bernie Ojeda, así, voy a escribirlo, así acá. Bernie Ojeda, arroba Bernie Ojeda. Ok, Y en Facebook es Bernardito Ojeda. No lo uso mucho, Facebook. No acaso. Pero Twitter. Y también mi productora acabamos de armar un canal de YouTube donde vamos a ir subiendo las series para cuando subamos Tal Morrison también puedan verla ahí. Hemos subido una serie ahora preescolar chiquitita y el canal se llama así, Pájaro. pájaro, Ay, como tu estudio. con, con pájaro, como mi estudio. Ok, Y como lo subimos recién, quizás no aparece. Entonces, si buscan helados, que es la serie, y un capítulo que se llama Achú, llegan inmediatamente perfecto. con eso. Para que puedan visitarnos y ver la serie, y nosotros iremos subiendo a medida que se vayan liberando las series y que los canales nos permitan hacerlo. Queremos compartir lo más posible la serie porque para nosotros lo que más nos interesa es que se vean. Para tenerlas Claro, guardadas no vale la pena trabajar. Así que totalmente. sí. Así que eso, pues mucha salud y muchas gracias por la invitación. Pues muchas gracias entonces, Bernardita. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Y bueno, pues damos por terminado el seminario. Muy importante recordarles, perdón, que esta grabación de este seminario va a estar en nuestro canal de YouTube también de Wacom, en español. Y bueno, gracias por acompañarnos. Bernardita, muchas gracias por tu tiempo y estamos en contacto. Nos vemos. Muchas gracias a ti. Hasta luego. Muchas gracias. Se da por terminado el Hasta luego. seminario.